Pues muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a esta mesa, este conversatorio llamado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, retos y oportunidades. No podía ser más oportuno, dado que ya el 16 de agosto comienza la primera ronda de negociaciones en Washington, de tal manera que esto ya arranca. Me siento muy honrada de estar en este presidium con quienes me acompañan. Gustavo Vega ya se dijo, desde luego es secretario general del Colegio de México, pero yo quiero añadir que es un gran experto en economía política internacional, que se ha además especializado en los temas de América del Norte y bueno, todos hemos leído sus artículos y sus libros, así que doctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la Cancillería. Y también me da mucho gusto que nos acompañe el doctor Ricardo Ramírez, quien ya fue presentado. Él es en este momento profesor titular de la Facultad de Derecho de la UNAM, también es juez del órgano de aplicación de la OMC, y cuando uno ve su trayectoria, pues la verdad es un invitado extraordinario para este panel porque ha sido, digamos, asesor de la Secretaría de Economía en la negociación de una gran cantidad de tratados de libre comercio que este país ha puesto en marcha, también en los paneles frente a la OMC, y ha sido miembro de paneles arbitrales del propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así que, doctor, también muchas gracias por aceptar esta invitación y por estar con nosotros. Bien, pues la idea es tener una conversación sobre ¿qué podemos esperar de estas negociaciones? ¿Cuáles son los escenarios que tenemos a la vista? Desde luego siempre hay dimensiones económicas, dimensiones políticas, dimensiones sociales y dimensiones legales. Y dado que estamos en el marco del 24º taller de Derecho Internacional, pues estaremos tratando de abordar esto desde una perspectiva jurídica y hablar de los puntos, me parece a mí, que son más interesantes, más álgidos de la negociación que se avecina. Entonces, cuando nos preguntamos qué esperar, los tres países ya han puesto sobre la mesa algunos de los puntos iniciales de su estrategia negociadora. Algunos de esos documentos son más detallados que otros. No sé si vieron que hoy la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, en un discurso mencionó los 6 puntos básicos de Canadá. Conocíamos los de Estados Unidos y los de México, pero bueno, entonces ya tenemos los puntos clave. Y aquí hay varios temas que suscitan preguntas y controversias. Yo quisiera empezar por uno que tiene que ver con los derechos laborales y los salarios. No sé si ustedes recuerdan sus clases de comercio internacional. Samuelson decía que el libre comercio tendía a generar la igualación de salarios entre las partes, y eso desde luego no ha ocurrido en América del Norte. La brecha salarial entre México por un lado y Estados Unidos y Canadá por el otro es muy grande. Estamos hablando, a veces depende de qué sector, pero podría ser 5-1, 6-1. Y este es un tema que además las dos contrapartes han puesto sobre la mesa. Es decir, en los puntos de negociación de Estados Unidos se menciona explícitamente el tema de los derechos laborales y se habla de que esto ya no puede quedarse en un acuerdo paralelo. Y hablan de salario mínimo, hablan de horas de trabajo, hablan de condiciones de seguridad en el lugar de trabajo. Y cuando uno ve lo que dice Canadá, también están en la misma sintonía. Textualmente dice, hay que incorporar los derechos laborales robustos en el corazón del tratado. Así que pues esto ya nos da un primer arranque, una primera punto de conversación. ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista de México? Esto tiene dimensiones también internacionales, porque desde luego están los estándares de la Organización Internacional del Trabajo y hay leyes nacionales sobre estos temas. ¿Cuál es visto desde la perspectiva mexicana? ¿Cómo nos posicionamos frente a este tema? ¿Le corresponde al Tratado de Libre Comercio ser un espacio para hablar de estos temas, sí o no? No sé si empezamos por el doctor Vega. Pues sí, sin duda es un tema álgido. Rápidamente, para recordar la historia, cuando se negoció el TLC en la primera instancia, fue un tema que trajeron a colación o levantaron los sindicatos norteamericanos y
un poco exigiendo, a la luz de toda esta retórica que se planteó de que, si ustedes recuerdan, Ross Perot en el debate en 1990, muchos de ustedes son muy jóvenes, a lo mejor no recuerdan esto, pero Ross Perot fue un candidato independiente que se presentó en la elección de aquella época y empezó a ganar muchos adeptos, y uno de los argumentos que utilizaba era que el TLC iba a provocar una aspiradora de empleos para México, un robo de empleos, porque las leyes laborales no se cumplían, etcétera. Había lo que ellos llamaban un dumping social. Y en el caso de México la preocupación era de que en el fondo, el argumento que se daba es, nosotros más o menos los salarios revelan un poco la oferta y demanda, condiciones de un país, etcétera. Hay países que tienen incluso niveles de salario menores a nosotros. Y una tesis que se daba era que normalmente, por ejemplo, de acuerdo a un estudio que en aquella época se generó, es que se empezaban a tratar de mejorar esos niveles, por ejemplo, ambientales y laborales, una vez que ciertos países alcanzaban cierto nivel de desarrollo económico. Y se decía, nosotros tenemos leyes muy avanzadas y tal vez lo que se requería, decían, era el cumplimiento. Pero a lo que le preocupaba a México es que fuera una excusa para tratar de impedir que se diera un libre comercio. Entonces, mejoraríamos, estábamos dispuestos a mejorar la utilización de las leyes, pero habría que buscar una manera de cumplir las leyes de mejor manera, digamos, mejorar el enforzamiento, si que vale la palabra. Entonces, fueron dos posiciones encontradas. En un momento dado, cuando llegó el presidente Clinton, que dijo sí necesita haber algo aparte de lo que se había negociado en el primer TLC, se negoció lo que se llamó el acuerdo paralelo, un acuerdo paralelo laboral, en el cual de algún modo lo que se hizo fue decir, vamos a crear un compromiso de que hay toda una serie de estándares, de reglas laborales, que de alguna manera ya estaban contenidas en la legislación mexicana, pero que no estaba de más ponerlas en un texto en que todos nos íbamos a comprometer a cumplir. Pero México se resistió, yo creo que también por presión de los sindicatos mexicanos, de decir, no queremos que nos vengan a imponer reglas que ellos tienen en Estados Unidos y Canadá, porque nosotros pues hay una historia, etcétera. Entonces se fijaron como pautas, hay ciertas reglas que estaríamos dispuestos a cumplir y estamos dispuestos a aceptar crear oficinas nacionales que de alguna manera en la cual las partes de los otros países pudieran presentar cuando hay una violación en una violación de derechos laborales en alguna empresa, y entonces los tres países o los tres pudieran revisar si esta era realmente una violación y de alguna manera hacer una recomendación. Primera cosa que tenía que hacer es que esa violación pudiera ser respecto de un producto que afectara comercio, un producto comerciable, y si no, no tenía por qué conocer. Entonces, había una manera, México estaba muy interesado en que no se usara como un mecanismo para ejercer proteccionismo. Y entonces el acuerdo sirvió, de hecho, fue el primer tratado de libre comercio que tuvo un capítulo separado, eso sí, del texto, para tratar de atacar estos problemas. Sin embargo, el capítulo fue muy criticado porque se decía que no tenía realmente el procedimiento para analizar si había habido una violación, etcétera, era muy complicado y era difícil que llegara a que hubiera un panel o una decisión. Entonces, sin embargo, se negoció igual en medio ambiente. Ahora, lo que pasó rápidamente, lo que pasó desde entonces es que ha habido nuevos acuerdos comerciales que ha negociado Estados Unidos, también Canadá, otros, en los que han insistido que ya esos temas no sean paralelos, sino que estén dentro del acuerdo y que de algún modo sí haya compromisos que puedan ser ejecutables en términos de sanciones. Y entonces México ya ha ido transformando, con todos los cambios que hubo desde que entró el TLC, pues ha habido presiones para que se mejoren condiciones laborales, ha habido decisiones de la Corte de que ya no podía haber un solo sindicato por industria, sí ha habido cambios en las leyes, que de hecho la última reforma ya eliminó las, ¿cómo se llaman? Las tribunales arbitrales que se sabía que eran una especie como de realmente mecanismos no muy transparentes en términos de cómo resolvían los litigios, los conflictos laborales, y ahora va a haber tribunales. Entonces ya se ha ido modernizando la legislación.
Y sin embargo, sigue este acuerdo. En el TPP, es muy importante decirles que yo creo que en la renegociación va a haber una especie de precedente. México ya había reconocido desde hacía mucho tiempo, espero no tomarme mucho tiempo, porque también Ricardo tiene que participar. México ya había reconocido que había muchas cosas que modernizar en el TLC, después de 22 años, 23 años. Y reconocía que era importante avanzar en diversos renglones, y en también se empezó a aceptar la idea de que podíamos mejorar. Y cuando llegó la idea de negociar un tratado transpacífico se vio como una fórmula para avanzar y modernizar y crear un nuevo acuerdo que creara nuevas normas para integrar en acuerdos cuestiones como comercio electrónico, modernizar un acuerdo que nosotros en el TLC no habíamos logrado bilateralmente. Entonces México aceptó participar en el TPP, y en el TPP se llegaron a nuevas reglas. Y ya para ser más concreto, en el TPP había un capítulo laboral. Bueno, hay, porque todavía sigue ahí vivito, sin que Estados Unidos está por ahí, que 11 países supuestamente lo quieren ver si lo pueden implementar o no. Pero ya había habido un reconocimiento de México que estaba dispuesto a aceptar un capítulo laboral dentro del acuerdo, y de hecho lo aceptó. Y un poco, ¿cuáles son las características? Que debe haber un reconocimiento a que puede haber violaciones laborales que de algún modo que puedan llevar a una sanción comercial, pero también tiene que haber procedimientos. Yo creo que Ricardo ahí nos puede explicar con mayor detalle, procedimientos para demostrarlo, que no se vuelvan un factor de proteccionismo, sino que de alguna manera aseguren que se cumplen, haya reglas justas en toda la región, que se cumplan de derechos laborales. Eso yo creo que nosotros no tendríamos por qué estar en contra de eso. Entonces, que se pueda negociar libremente, negociación colectiva, que a las mujeres, a las maquiladoras no se les corra porque están, embarazadas, etcétera. Reglas que yo creo que a todos nos conviene cumplir. Entonces, el problema, ya nada más para acabar, el problema es que se quisiera, porque también se ha mencionado salario mínimo, que hubiera un salario mínimo en la región. Eso yo creo que México no lo podría aceptar, porque esos normalmente se establecen a nivel de país. Ningún acuerdo comercial se mete al extremo de decir vamos a fijar un salario mínimo, porque las condiciones sociales, políticas, históricas son muy distintas. Y nada más para dar un ejemplo, ni en la Unión Europea, que es el acuerdo, hoy salió un artículo en el Universal de una exalumna mía, por cierto, brillante economista, que fue negociadora, en que nos revela y nos dice, recuerden, ni en la Unión Europea hay salarios mínimos, los países los fijan individualmente. Lo que quieren es que haya reglas comunes de reconocimiento de derechos, pero no de fijación de salario. Perdón, ahí me cargo. No, estupendo, es un artículo de Luz María de la Mora y recomendamos a todos encontrarlo hoy, sin duda, en el diario. Doctor, ¿algo que agregar sobre el tema de salarios y derechos laborales? Buenas tardes. No, ya Gustavo lo dijo todo. Habría que entender cuál es el contexto del capítulo laboral, ¿no?, del Telecán. No voy a ir para atrás para llegar acá. Acuérdense que cuando el TLC se termina de negociar, hay un cambio de administración en Estados Unidos, llega la administración demócrata, y una de las condiciones que se ponen para entrar o para firmar, para aprobar el tratado, es que se firmen o que se lleguen a acuerdos en materia laboral y ambiental. Y por eso se convierten en acuerdos paralelos. Jurídicamente no tiene ninguna diferencia el que existan como instrumento separado a que forman parte del tratado. Es un tema de óptica, pero jurídicamente, y si estamos en un taller de derecho internacional, queda claro que son instrumentos igualmente vinculantes, y el que estén incorporados o no es jurídicamente no pudiera tener un tema de óptica, pero no es relevante. ¿Qué dicen estos? Les hemos dado mucho valor al contenido. El contenido es básicamente cumple tu ley laboral. La causa de acción de violación de estos acuerdos es en el caso en que tú no cumples tu legislación laboral. Legislación laboral entendida como tus leyes internas, así como los tratados o convenciones en la materia que suscribiste. Entonces, y la misma lógica es en materia ambiental. Entonces, había que desmitificar este tema y
y decir, bueno, los acuerdos laborales, el paralelo laboral lo que dice es cumple tu ley laboral. ¿Cómo se ha traducido esto en la práctica? Estamos a 20 y tantos años. No ha habido ningún caso en donde se haya llegado a un expediente o se haya llegado, el texto que usan, el lenguaje, si mal no recuerdo, es una pauta persistente de violación laboral. Y esto México lo dejó muy claro durante esa negociación, diciendo que el hecho de que yo viole una vez una ley laboral no te da lugar a demandarme. Debe ser una violación. El texto del Telecán habla de pauta persistente. Yo lo llamaría una violación sistémica, que tu sistema judicial y su sistema de efectividad de seguir las reglas laborales no se cumpla. Y esto también llevó a que no haya casos. ¿Cómo llegamos al TLC? Al TLC hay dos contextos importantes, desde luego el TPP, como decía Gustavo, que es un capítulo similar al del Telecán, un poco más matizado, pero yo diría básicamente el TPP y todos los instrumentos hoy dicen tienes que cumplir tu legislación laboral. Aquí hay un tema de convenciones laborales, hay más convenciones laborales. Aquí hay un tema que yo supongo que México le dirá a Estados Unidos, que hay convenciones laborales a las que Estados Unidos no es parte. Entonces la discusión del derecho laboral debería empezar por ahí. Y obviamente el salario coincido 100% con Gustavo, y de hecho el secretario de Economía lo ha dicho públicamente, el tema de un salario, de salarios o de homogeneizar salarios está fuera de la mesa de negociación. Hay otro tema de contexto importante. Estados Unidos recientemente salió una decisión, solo ha habido un caso laboral en un tratado de libre comercio, que fue un caso conforme al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, el CAFTA. Este fue un arbitraje, yo fui árbitro de ese caso, pues no puedo hablar mucho, pero fui árbitro de emergencia porque el árbitro guatemalteco renunció y me nombraron a mí. Pero lo que queda claro en ese caso, Estados Unidos pierde ese caso. Por unanimidad, el tribunal decide que no había una violación laboral. Al final había una demanda de Estados Unidos. Básicamente lo que estaban declamando es libertad de asociación, un tema sindical y un tema de inspecciones laborales. ¿Por qué es importante? Porque cuando sale esta decisión, los senadores demócratas salen muy duros y decir tenemos que cambiar el estándar. Y básicamente lo que dice ese arbitraje, esa decisión arbitral, es que hay dos partes, hay dos elementos para determinar una violación de estos tratados. Uno, debes determinar que existe una violación laboral sistémica, violaste tu ley laboral. Pero hay otro ingrediente, que es el ingrediente más importante y que es el ingrediente que distingue un tratado de libre comercio frente a cualquier convención o frente a cualquier instrumento de la Organización Internacional del Trabajo. Que esta violación laboral tenga un vínculo con el comercio. Pero este vínculo no nada más puede ser, y es lo que dice esa decisión, no nada más puede ser, porque Estados Unidos argumentó, hay una violación en materia de trabajadores textiles, hay comercio de textiles, por lo tanto, hay una violación. Lo que el tribunal en ese momento dijimos fue, no, tienes que demostrar que la violación laboral te llevó a una pérdida de comercio, de condiciones de competencia en materia de comercio. ¿Por qué? Porque si no convertimos los tratados de libre comercio en instrumentos laborales comunes y corrientes. Entonces, ¿para qué creamos instrumentos TLCs o cualquier otro instrumento comercial? Si al final el vínculo, lo que liga o lo que lo hace una demanda laboral, una demanda comercial, acuérdense que una de las cosas que trae, que es nueva y que luego se replicó en otros tratados, es que estas violaciones laborales pueden llevar a un país ¿a qué? A suspender condiciones comerciales, a sancionar comercialmente. Esos son los dientes que tienen los instrumentos, el Telecán, y que luego se replicó en todos los demás. Entonces, la discusión laboral va a tener que ver con, uno, qué convenciones estamos hablando y si Estados Unidos. Dos, el tema de salario quizás salga a la mesa. Yo he escuchado, el secretario ha sido muy enfático y me parece totalmente correcto que el tema de salarios no debe estar en la mesa. Y no nos debe asustar que nos obliguen a cumplir nuestra ley y que nos obliguen a cumplir a convenciones internacionales. Habría que tener una discusión con Estados Unidos de que también Estados Unidos tendría que suscribir estas convenciones laborales, como nos hicieron en materia ambiental o como los TLCs, y con esto termino, la importancia, el tema laboral para lo que da pauta es para ver el alcance
de un TLC. Al final, los instrumentos se han convertido en verdaderos instrumentos de derecho económico internacional, que van mucho más allá de un producto cruzando una frontera. Estamos hablando de instrumentos que ya permean el laboral, ya hay una discusión de cambio climático cuando hablamos de ambiental, obviamente en la mesa ya está comercio electrónico. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo el comercio permea en otras áreas y se vuelve algo mucho más sofisticado que un producto cruzando una aduana. Queda muy claro, doctor. Hablando de… Sí, por favor, Gustavo. Porque dentro de los exámenes que se hacían por este mecanismo que estaba en el acuerdo laboral, sí hubo una denuncia que hicieron grupos mexicanos de violaciones que se habían hecho en unas fábricas en Estados Unidos, ¿te acuerdas? Y en la investigación sí se habló de que había potenciales violaciones, y Estados Unidos, recuerdo que se sintió un poquito preocupado. Entonces, el problema es que cómo hagas estos acuerdos, porque también te pueden regresar y te pueden afectar. Por ejemplo, uno podría pensar derechos de trabajadores migratorios, legales, no estoy hablando tal vez de indocumentados, aunque debería de haber en términos generales, pero bien podría ocurrir con todo lo que está pasando en la actualidad, de que están deportando, que corrieran a un trabajador en esas redadas que hacen y hubiera una violación de derecho. Yo estoy pensando así un poco. Entonces vamos a denunciar eso también y vamos a tratar de buscar este mecanismo. Si se trata de… Ahora, por lo que dijo Ricardo, probablemente no, porque no estaría afectando el comercio, pero de algún modo serviría como para denunciar de que no solo… Porque como podemos imaginar, esos acuerdos están dirigidos a México, la verdad. Ellos piensan que ellos sí son los paladines del cumplimiento de derechos, pero la verdad es que también pueden servir para decir, ¿saben qué? Ustedes también, y esto es un problema que ustedes también tienen que observar. Entonces no habría que olvidarlo, ¿no? Bueno, ahí la vinculación entre migración y el Telecan no se nos había ocurrido y me parece interesante poder hilar sobre ese territorio. Hay una parte que se mencionó ahora sobre el tema de cuáles son los dientes de los tratados y para que sus distintas estipulaciones se cumplan, qué es lo que puede pasar. Y ustedes saben que existe el capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es en este momento sumamente contencioso. ¿Por qué? Pues porque la administración Trump ha dicho lisa y llanamente queremos que se elimine el capítulo 19. Y Canadá ha puesto ahí una línea roja clarísima. Ha dicho, si se elimina, denunciamos, porque para ellos es importantísimo que no haya la posibilidad de establecer de manera, digamos, discrecional estas cuotas compensatorias o las medidas antidumping, etcétera. Me parece que este es uno de los grandes temas en los cuales Canadá y México tienen puntos en común, ¿no? Y creo que sería bueno si pudiéramos compartir un par de cosas. Primero, ¿qué es lo que le molesta tanto a Estados Unidos del capítulo 19? Es decir, ¿cómo se ha comportado a lo largo de estos 23 años la aplicación de este capítulo 19, que ellos estiman que no es en su mejor interés que exista? Y también preguntar si eso realmente se eliminara, ¿cuál es la alternativa? ¿Con qué nos quedamos para la resolución de controversias en el ámbito del Telecan? Y voy a empezar de este lado, Ricardo, porque tú has dicho que este capítulo 19 es la joya escondida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, cuéntanos por qué es la joya. Por eso no hay que escribir, porque luego uno nos lo cita. A ver, para esto podría hablar 3 horas, ¿eh? Voy a tratar de ser rapidísimo. Y luego Gustavo, que también tiene mucha experiencia en esto, me puede ayudar. A ver, para entender el contexto, el capítulo 19 es un capítulo que deriva de un compromiso entre Canadá y Estados Unidos. Cuando ellos estaban negociando en 1989 su tratado, Canadá, su principal molestia no era el arancel, no eran las barreras al comercio. La principal barrera al comercio de la cual Canadá se quejaba era de los tribunales antidumping o que revisaban resoluciones antidumping y en materia de subsidios. Era la principal reclamo de Canadá. Canadá llevó este tema al extremo. La primera petición de Canadá fue: somos socios comerciales, no nos apliquemos derechos antidumping. Las leyes antidumping no existen entre ustedes y nosotros. Para Estados Unidos, el creador de las leyes antidumping,
y las leyes de subsidio. Era simplemente también un tema para pararse de la mesa. Y ahí Canadá, yo creo que Estados Unidos pensó que tarde o temprano había temas como lácteos, avícolas, cosas entre el comercio, madera blanda, entre ellos dijo, se va a arreglar. Canadá lo llevó al extremo. ¿Qué es al extremo? Se paró de la mesa. La negociación de ese tratado, hubo un momento en que se suspendió, donde Canadá dijo, yo no voy a discutir esto si no arreglas esto. ¿A qué se llegó? A un híbrido. Y para nosotros o para ustedes, especialistas, profesores, maestros, funcionarios en materia de derecho internacional, es una belleza de derecho, y por eso sostengo y lo sigo diciendo, en materia de derecho internacional, porque a lo que llega Estados Unidos y Canadá es a decir, ok, vamos a revisar, vamos a establecer un mecanismo para revisar las cuotas antidumping y compensatorias. Fuera de mis jueces, ya mis jueces, vamos a poner un grupo arbitral, un panel de 5 árbitros, 3 nacionales de un país y 2 nacionales de otro, que van a revisar si esa resolución es conforme a derecho. Ojo, es el único mecanismo en un tratado de libre comercio que establece como derecho aplicable no el derecho internacional público como lo conocemos, sino el derecho de las partes. Entonces, tienes a un mexicano en Estados Unidos revisando una resolución de Estados Unidos a la luz del derecho estadounidense, no a la luz del derecho internacional público. El gran ejemplo de integración jurídica entre México, Estados Unidos y Canadá es ese capítulo, porque tienes abogados mexicanos revisando precedentes de Estados Unidos y aplicando derecho anglosajón, y abogados de Estados Unidos tratando de entender precedentes mexicanos, tratando de entender derecho mexicano y tratando de aplicar derecho mexicano. Eso es lo que tenemos en interés. Ese es, y por eso sigo sosteniendo que es un capítulo único, porque a diferencia de los otros mecanismos, inversionista Estado, del cual seguramente van a hablar después, y de otros, ahí estamos hablando de derecho internacional público, Convención de Viena, interpretación, todo lo que ustedes quieran. Aquí y en México hay otro dato más curioso. En México, mientras en Estados Unidos las leyes antidumping son muy claras, la distinción entre leyes antidumping locales y leyes internacionales está muy clara, porque Estados Unidos los tratados comerciales no son tratados para su legislación. En México pasa una cosa muy curiosa, que es los tratados internacionales son parte del derecho nacional. Entonces tienes árbitros pronunciándose no nada más sobre el Código Fiscal de la Federación o la Ley de Comercio Exterior, sino también sobre ¿qué? El acuerdo antidumping de la OMC o cualquier instrumento internacional. Entonces, esto es lo que tenemos hoy. Funcionó 20 años, hay dos... ¿Qué es lo que le molesta a Estados Unidos? Ahí rápidamente entro, perdóname la introducción, pero creo que era importante. ¿Qué le molesta a Estados Unidos? Hay una versión, lo que ha dicho Estados Unidos, y una versión personal. Voy a decirles primero lo que dice Estados Unidos. Estados Unidos se ha quejado por el tema de las decisiones, dice que las decisiones son malas. Estados Unidos también ha dicho que es un mecanismo que no está funcionando bien. Y Estados Unidos tiene razón. Tiene razón en alguna medida, tiene razón en que las decisiones no han sido lo mejor, no han sido un ejemplo de robustez jurídica, es cierto, hay decisiones que dejan mucho que desear, pero quien ha estado en arbitrajes y tribunales, pues uno siempre se enoja con el juez cuando no le gusta cómo va, ¿no? Entonces, el mismo mecanismo del Telecán tiene un mecanismo no de apelación propiamente, sino en caso de que el panel se excede en sus facultades, activarlo, que es el 190413, que es un comité de impugnación extraordinario. Ese nunca fue invocado, o fue invocado, las únicas veces que fue invocado por Estados Unidos, nunca prevaleció. Es decir, los tribunales nunca se excedieron en sus facultades. Entonces pudieran decir, son tan malas, pero no tan malas. El otro tema, la estructura. Es increíble como hoy hablamos todos de 19 y gracias a Estados Unidos pusimos el 19 en la mesa, cuando el 19 ha estado abandonado por años, abandonado por la Secretaría de Economía, abandonado por el gobierno de Canadá y abandonado por el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no le han dado el soporte administrativo que merecen estos tribunales. Básicamente, el milagro del capítulo 19
es que tenemos un mecanismo con más de 100 y cacho de decisiones que saben que están ahí y que operan con una oficina de 2 empleados o 3 empleados en México, de 2 empleados o 3 empleados en Estados Unidos y de otro tanto en Canadá. Yo recuerdo cuando yo entré a la Secretaría de Economía en 1995, la oficina de Canadá era de 15 empleados. Hoy debe ser la mitad o menos de la mitad de eso. Entonces, al final, si Estados Unidos tiene un argumento fuerte para decir no ha funcionado y no hay, pues es también porque Canadá ya está y México no siguieron o no lo han llevado. Esa es la versión, digamos, como la parte de sustancia. Hay un tema importante y eso aplica a todo el derecho comercial internacional, y con respecto al derecho internacional público es una buena reflexión para ustedes, profesores y especialistas en esto. Los únicos instrumentos que tienen jurisdicción obligatoria para Estados Unidos son los instrumentos comerciales. ¿A qué me refiero? Estados Unidos no puede rehusarse a acudir a un panel 19. Estados Unidos no puede recurrirse a acudir a la OMC. Esto, como ustedes bien saben, Estados Unidos puede rehusarse a acudir a la Corte Internacional, Tribunal del Mar, Tribunal Penal, Corte Penal Internacional y la que ustedes me digan. Esto es un tema que a Estados Unidos le causa mucho problema. El que un mexicano pueda impugnar, pero que un mexicano, un importador mexicano o exportador mexicano pueda recurrir a este mecanismo en lugar de los tribunales locales de Estados Unidos, y que quien resuelva sean 2 o 3 mexicanitos o canadienses, hay un tema. Entonces, habría que ver si es un tema que es de origen, si es un tema de no puedo acudir a un tribunal internacional porque no me gustan los tribunales internacionales o porque no me gusta que me obliguen a acudir a un tribunal internacional. Es una discusión que no tiene nada que ver con sustancia y con el fondo del capítulo. Es una discusión de ideología en materia de derecho internacional o cómo manejas el derecho internacional, y esa no la podemos hablar. Entonces, para terminar, perdóname, espero no estarme curando. Alternativas. Híjole, la alternativa, como es un mecanismo que sustituye a los tribunales nacionales, la alternativa es irte a los tribunales nacionales. Es decir, en México, una cuota antidumping tiene una impugnación por juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, o puedes impugnarlo a través de un amparo indirecto, ante un juez de distrito. Eso es lo que te queda. Es decir, el exportador de Estados Unidos ya no va a poder recurrir a este panel, así como el mexicano en Estados Unidos no va a poder recurrir a esta instancia, sino que va a tener que irse a tribunales de Estados Unidos. Esa es la alternativa. Y la otra alternativa es tener que pedirle a tu gobierno que recurra a la OMC. Entonces, eso es con lo que te quedas. Que la OMC, y yo termino con 2 datos que se me olvidaron en mi presentación, pero creo que es importante que lo tengan en contexto. Uno, nunca ha habido un voto nacional en el Telecán, en el capítulo 19. Salvo fue el voto nacional o fue entre Canadá y Estados Unidos. Entre México y Estados Unidos no ha habido un voto nacional. ¿A qué me refiero? Son 5, ¿no? Nunca los 3 nacionales de un mismo país han votado en un sentido y los otros en otro sentido. Esto te habla de colegialidad, esto te habla de imparcialidad, esto tiene muchos mensajes implícitos el que haya sido voto nacional. Gustavo ha sido árbitro, yo he sido árbitro en estos casos, y lo que te das cuenta es que nunca ha habido un voto nacional. Esto es un dato importante, y el otro ya se me olvidó. Entonces, ahorita lo retomamos, Ricardo. Entonces nos mencionas, hay un tema de infraestructura pobre para que funcione el capítulo 19, hay un tema no de imparcialidad, porque la imparcialidad está en general presente, pero quizá de técnica jurídica en las decisiones que se están tomando allí, un problema filosófico de Estados Unidos frente al derecho internacional, quizá también, Gustavo, como internacionalista, este tema del excepcionalismo de las grandes potencias frente al derecho y a los tribunales internacionales. Pero yo quisiera regresar, sabiendo que has sido también árbitro en estos paneles, preguntarte si las decisiones de repente no parecen tan robustas desde el punto de vista legal, ¿qué pasa con los árbitros? ¿Quiénes son? ¿Cómo los estamos formando? ¿Cuál es esa dimensión que importa en un taller de derecho internacional donde hay tantos profesores y estudiantes? Bueno,
Antes de responder a esto, si te parece, nada más para añadir un poquito de salsita, yo estoy totalmente de acuerdo con Ricardo, pero yo como experiencia de árbitro también quisiera decir un poco. Es decir, yo creo que si eran un experimento en los politólogos hablamos de gobernanza, ¿no? Gobernanza internacional, que era muy interesante porque, como dice Ricardo, era la primera vez que Estados Unidos había concedido un mecanismo de este tipo por presión de Canadá, y luego México se metió en el tema. Porque la idea es que es un mecanismo que te ayuda a detener el proteccionismo oculto, el que de repente estoy aplicando mi ley, pero realmente es por presiones políticas, y eso lo sabemos. Y entonces estos mecanismos de algún modo ayudan a develar que una decisión realmente estaba instrumentada por razones. Nosotros tuvimos en el pasado, y por eso nos unimos al capítulo 19, habíamos tenido por mucho tiempo el caso del tomate, que llegaba a Estados Unidos y que buscaban por distintos medios impedir que llegara. Y entonces había habido casos de dumping, que tenían que resolverse por razones de negociación política. Y cuando hay dos partes en las cuales las diferenciales de poder son tan amplias, y además una de las cuales hay mucha presión, políticamente hay mucha presión, y las usan de hecho como un escape, una válvula de escape, pues era muy difícil. Entonces México dijo, esto me puede ayudar, entendió lo que había hecho Canadá, dijo, me puede ayudar. Y yo creo que una cosa que revela que tuvo éxito, independientemente de las falencias, a las fallas que ya destacó Ricardo, es que la mayoría de las decisiones, muchas de ellas fueron en contra de Estados Unidos, en sentido de que no podían obligarlo no era que usted anula su decisión, porque eso no tienen los paneles la capacidad, pero sí tenían la posibilidad de decir, tú tienes que te regreso la decisión para que revises y mira en estos términos, porque no tomaste en cuenta estos elementos de prueba. Entonces era un ejercicio en el que estaba jugando una especie de papel no, era arbitral, pero de algún modo con un intento de ser semijudicializar el tema de la toma de medidas antidumping. Y el problema de las fallas también tenían que ver con el hecho, y como árbitro yo lo vi, es que cada decisión era única. Nosotros no podíamos, por ejemplo, establecer un precedente, pero de hecho en la práctica sí se establecieron los precedentes, como pasa en la OMC. En la OMC sí hay casos que, bueno, Ricardo lo puede explicar, que se van viendo qué precedentes y se va generando una especie de jurisprudencia que es aplicable para futuras controversias, y es un poco la idea, pero acá no. Entonces si uno quiere, bueno, sí lo vamos a pelear, pero habría que defenderlo haciendo los cambios importantes para que de veras tenga los dientes que queremos que tenga. Porque defenderlo así porque sí. Pues, ¿cómo cuáles cambios importantes? Pues sí, es decir, tenemos que dar la posibilidad de que vayan estableciendo precedentes y que los paneles se vayan vinculando por las decisiones que de alguna manera generen una especie de jurisprudencia. Hay un término en latino que ya me olvidé, porque yo soy abogado, pero hace muchos años que soy más bien, me moví a la politología. Pero entonces, eso además habría que establecer reglas más claras de nombramiento de paneles. Sí es cierto que Estados Unidos cumple, pero luego toma mucho tiempo para hacerlo. Hay otro capítulo, el 20, tú sabes muy bien que en el capítulo 20 había una obligación de Estados Unidos de nombrar un panel. En el caso de azúcar nunca lo hizo. Y el capítulo 20 pues, prácticamente no se ha ido utilizado porque no hay un compromiso legal vinculante de que se nombren los paneles a tiempo. Yo creo que si vamos a hacer una reforma tanto del 19 como del 20, tendríamos que buscar que hubiera un mejor mecanismo y más eficiente. Y yo creo que es lo que busca México, por lo que ha dicho las declaraciones que se han hecho. De hecho, hay gentes que dicen que lo que convendría es un tribunal que de alguna manera resolviera. No sé si pudiéramos llegar a ese nivel. Ahora, respecto a los panelistas, bueno, pues yo la verdad no, como dije, soy abogado, pero no estoy muy al tanto de cómo están los cursos y demás que se dan en las distintas escuelas para preparar. Pero yo la experiencia que tuve de compartir con panelistas, la gente con la que yo participé, mexicanos, era gente muy preparada, con un gran conocimiento de derecho comercial internacional, y que tenían la capacidad, y además que conocían el derecho comercial norteamericano, porque hay un proceso de selección muy importante. Tú mandas una lista y las dos partes la revisan, y dependiendo de la experiencia y de
y etcétera, y su prestigio profesional los eligen para estar en la lista o no. Entonces sí debe ser. Pero aprovecho para hacer un comercial, perdón. Acabamos de instaurar un diplomado en el colegio junto con la Secretaría de Economía, en el cual estamos precisamente, es un diplomado de un año, más de 300 horas, para hacer una revisión de toda la regulación y toda la gobernanza, yo diría gobernanza, instrumentos jurídicos a nivel internacional que regulan el comercio internacional, para precisamente entender todo este tipo de problemáticas. Y como parte del diplomado, además de ver cosas como OMC, OCDE, la OMPI, todas y cuestiones ya muy prácticas de barreras técnicas de comercio y demás, vamos a hacer también ejercicios de negociación y vamos a tratar de preparar, van a venir expertos para explicar cómo funcionan, la importancia de los mecanismos de resolución de controversias. Entonces, además lo digo por Colegio de México, está ahora en vigor, va a tener que ser hasta el año. Fernando de Mateo es el coordinador técnico del seminario, embajador de la OMC por 12 años, ¿no? Así es. Conversadores, el tercer tema polémico es reglas de origen, ¿no? Porque Estados Unidos está insistiendo en que hay que actualizar y fortalecer las reglas de origen. Y hasta donde yo entiendo, en realidad esto es algo que sí ha sufrido modificaciones a lo largo de los 23 años de existencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Cuál es el punto problemático aquí? A ver, empecemos un poco además por hacer la pedagogía de, por ejemplo, cuál es el porcentaje de contenido regional que hoy en día se está estableciendo y cuáles serían los asuntos contenciosos o aquellas cosas en las cuales México debería de estar alerta respecto a la negociación de las reglas de origen. ¿Quién quiere empezar? A ver. Es interesante porque donde se centra la discusión son temas tan áridos y que en fin, reglas de origen. Yo a mis alumnos trato de esto dárselo en una clase, entonces a ver si puedo. La regla de origen es aquella requisito que tienes que cumplir para ser objeto de la preferencia comercial. La discusión de reglas de origen hay que ubicarla en el contexto de lo que pide la administración de Estados Unidos. La administración de Estados Unidos tiene un tema de los déficits, ha reclamado o ha dicho que ese déficit tiene que cambiar y cómo lo hacemos aumentando el porcentaje de contenido. La regla de origen yo creo que para facilitar el intercambio es importante que hay que tener claro que es lo más importante en un tratado de libre comercio en materia de bienes, más importante que el arancel. ¿Por qué es más importante? Porque el arancel se va, la regla de origen siempre la tienes que cumplir. O sea, el arancel una vez que llega a cero ya no hay nada que hacer. La regla de origen al final tienes que cumplirla. Y la regla de origen es un tema dinámico. Cuando firmamos el TLC en 1994 no existían televisiones de plasma. Algunos de ustedes quizá nunca las vieron, las de cinescopio, menos blanco y negro, ¿no? Obviamente los TLC se tienen que ajustar, obviamente no existían iPads, no existía una serie de productos tecnológicos, entonces las reglas de origen se tienen que ir adecuando a una realidad comercial y a una realidad de modo en que haces el comercio. ¿Cuál es la discusión hoy? Hablábamos el TLC básicamente establece requisito de contenido regional, dependiendo de cómo lo calcules, entre el 60 y el 50%. Hay ciertos productos que tienen una lógica distinta, como el producto automotriz, y tienen unas reglas de origen muy particulares para esos sectores, pero en realidad estás hablando de 60 o 50% del contenido del producto o una transformación del producto. Si yo convierto un producto, y yo pongo un ejemplo, si yo convierto un cochinito en un chicharrón, hay una transformación sustancial y hay un salto arancelario, por lo tanto, cumples con la regla de origen. Estados Unidos ha dicho que las reglas de origen pudieran ser el mecanismo para contrarrestar ese déficit al aumentar este porcentaje de contenido y aumentar el contenido de productos de Estados Unidos en cada uno de estos. Entonces, el contexto de ver reglas de origen hay que ver en este contexto de Estados Unidos reclamando el tema del déficit comercial. ¿Qué va a pasar? Al final yo creo que va a haber una revisión de todas las reglas de origen. México lo que ha dicho es sí, vamos a revisar las reglas de origen,
pero lo que no puede hacer la regla de origen es impedir el intercambio. Es decir, hacer una regla de origen que te impida que te haga imposible su cumplimiento con tal de cumplir con un tema de Estados Unidos de lograr que el déficit aumente. Entonces, al final, este tema de reglas de origen debe verse como uno de los instrumentos que por lo menos Estados Unidos ha dicho para tratar de equilibrar este déficit. México ha dicho que no. Hay productos, se me ocurren los camiones, por ejemplo, que cumplen estos 50 y 60, inclusive tienen contenido regional mucho más alto. Hay otros productos electrónicos, por ejemplo, que no llegan, que apenas están en la rayita. Entonces, el problema de reglas de origen no se puede ver. Si ustedes ven un tratado de libre comercio, el anexo, hay un anexo de reglas de origen donde cada producto básicamente tiene una regla de origen distinta. Esto va a requerir, y si me preguntaran cuál va a ser de los temas más laboriosos en la renegociación, yo creo que el tema de origen va a revisarse uno por uno, y Estados Unidos tratando de aumentar el contenido. ¿Para qué? Para tratar de paliar o atender este tema del déficit. Hay otras maneras, pero bueno, es como se ha discutido. No sé si y es interesante porque también hay un tema de competitividad de la región, es decir, hay una serie de insumos que vienen de otras regiones, principalmente de Asia, que entran en las cadenas de valores de América del Norte y también hacen que sea más competitivo. Entonces, si las reglas de origen cambian y los porcentajes suben de manera desproporcionada, me imagino que se genera ahí una distorsión muy importante. Gustavo. Sí, bueno, se habla de que sean reglas de origen liberales, otras estrictas. En el caso de América del Norte tenemos estrictas, por ejemplo, en el sector automotriz, pero también tiene una lógica, que es la idea mejorar la producción, porque de algún modo lo que quieres es beneficiar a tus productores, pero no a los más ineficientes, idealmente, para que de algún modo se genere mayor comercio y se beneficie toda la región. Yo nomás quisiera añadir a lo que dijo Ricardo algo. Creo que, por ejemplo, en el caso de, como ustedes saben, uno de los principales sectores que más le preocupan a Estados Unidos es el tema automotriz, porque piensan que se está beneficiando demasiado México, porque hay muchas partes o productos que envían a Estados Unidos en que están usando partes o insumos que no necesariamente son regional, no cumplen con la regla de origen. Entonces, probablemente por ahí hay un poco la idea. Quisieran subirla para tratar de asegurar que hubiera mayor producción en Estados Unidos. Ahora, un tema que sí no se puede permitir es que cuando ellos hablan parecen sugerir que lo que quieren es que haya reglas de origen nacionales, y eso no funciona en los acuerdos regionales, porque la regla de origen esta que dijimos tiene que ser para los 3 países, es decir, ese 60, ese contenido se puede producir en cualquiera de los 3 países. El problema sería que Estados Unidos dijera, queremos que la regla sean 40 para Estados Unidos, 20 y 10. Sería una locura. Yo no conozco otros casos, pero pues de repente parece que es lo que están sugiriendo. Y ahora, yo creo que ya tendríamos que ser optimistas, porque conforme ha ido avanzando la renegociación, conforme han ido avanzando la presentación de objetivos, se empieza a notar que ya están integrándose equipos de técnicos y de gente experta que están participando. Y estos, a final de cuentas, sí entienden las cosas. Y además ya sabe uno, si uno lee lo que ha estado pasando, por ejemplo, a estas ideas de aumentar en exceso las reglas de origen, ya las propias industrias se han replicado. Las industrias, tanto la de Canadá como la de México, como la de Estados Unidos, dijeron, nosotros queremos las reglas como están. Ni nos las toquen, están funcionando muy bien y no nos den lata. Entonces la gran pregunta, yo diría que lo que probablemente pase es que las industrias, que son los actores principales, que son los que utilizan las reglas para hacer el comercio, probablemente se impongan sobre la política de estos gente que está llegando, que no tiene experiencia y que por razones de política está tomando esta retórica. Yo diría que eso es lo que va a pasar. Pero pues esperemos. Una última ronda antes de abrir las preguntas al público, porque seguro que hay varios planteamientos que les querrán hacer. ¿Cuál es la diferencia entre la posición de México negociadora en 2017 y a principios de los años 90? Es decir, quisiera
hacer el contraste entre cómo negociamos a principios de los años 90, cuáles eran nuestros objetivos y cuáles eran también nuestras capacidades de negociación de tratados de libre comercio, etcétera, y lo que hemos aprendido en los últimos 23 años y cómo estamos o no estamos posicionados de manera distinta frente a un desafío como este. Ricardo. Yo creo que es dos coyunturas totalmente distintas. En 1990, 92 era un proyecto de país, era una administración que empató con Estados Unidos y Canadá un proyecto de integración regional, donde cada una de las mesas de trabajo pensaban cómo íbamos a innovar. El TLC de América del Norte en su momento, y no lo digo como cliché, fue un paradigma de acuerdos comerciales internacionales, poco construido con base en lo que se estaba negociando en Ronda, Uruguay, en la OMC, pero realmente el TLC vino tuvo muchas, fue verdaderamente un instrumento innovador en todos los sentidos. Esa lógica no hay hoy. Hoy hay una lógica, y no quisiera decir defensiva, obviamente no hay una lógica donde digas todo está en la mesa, vamos a replantear la relación. Porque si esa fuera la lógica, hoy estaríamos teniendo una discusión de unión aduanera. Los países, yo creo, Estados Unidos, Canadá y México, llegaron a una relación tan importante el comercio que valdría la pena ahorita tener una discusión de formar una unión aduanera con Estados Unidos y con Canadá. Obviamente esto está fuera de la mesa, estoy hablando de la utopía. Si fuera la misma discusión que fue en 90, sería una discusión mucho más de avanzada, mucho más de pensar qué más vamos a agregar, mucho más de ver qué más le ponemos y mucho más integracionista. Yo no creo que haya una lógica hoy, y aquí se junta también el contexto electoral sobre todo de México y de Estados Unidos. Entonces, yo no veo una misma negociación, una misma lógica. Desde luego va a haber mesas, se van a discutir temas. No quiero menospreciar el alcance, pero hay que ser realistas. Y estamos ante una administración de Estados Unidos que básicamente quiere soportar un discurso que tiene internamente, y eso lo quiere soportar a través de una renegociación. Entonces, no podemos hoy pensar que lo que pasó en 90 va a ser hoy. ¿Qué preparados estamos? Yo creo que estamos mucho mejor preparados que lo que estábamos en 2017. Yo fui la segunda generación de negociadores. Yo llegué a la Secretaría de Economía en 1995, cuando ya el TLC se había firmado. Ahora sí que a pelearme todo lo que habían firmado anteriormente, a arreglar todo, eso les digo a los negociadores. Pero como yo, ya ahorita estamos en la tercera, cuarta, quinta generación de negociadores. Algo que hizo México bien es formar un equipo de negociadores especialistas en esto, que obviamente saben de qué estamos hablando, y gente que lleva 20, 30, 40, 15 años haciendo esto. Entonces, por esa parte hay que sentirnos tranquilos y bajar el nivel de expectación. Yo creo que al final la lógica no es distinta. En 1900, cuando empezamos a negociar el TLC, realmente no había tiempo, no había un límite. Hasta nos dio tiempo de negociar unos acuerdos paralelos y llegar a tiempo. Hoy hay una lógica, están presionando, están hablando que a diciembre de este año se tiene que terminar la negociación. Y pues había que pensar que las condiciones en las que se da las dos negociaciones son totalmente distintas. Muchas gracias, Gustavo. Yo añadiría otra cosa que me permite a lo que dice Ricardo. Se ha criticado mucho, por ejemplo, al gobierno que no estaba preparado, que no hicieron lo mismo que en 94, porque creo que todos reconocemos que en aquella época, como parte también de la negociación, se invirtió muchos recursos para promover el tratado. Y entonces dice, debimos haber aprendido de esa lógica, debimos haber iniciado Yo creo que hay un cambio aquí, y lo ha dicho el secretario, que yo creo con toda razón. Con lo que está contando México es que ahora ya hay muchos intereses creados.
empresas, empresarios, estados. Yo traía una presentación, si quieren la dejo, un poco para mostrar, porque esa era la idea que yo tenía, que iba a ver primero una presentación, de cómo, por ejemplo, México es tan importante para un montonal de estados, entre ellos 5, Texas, 89,000 millones de dólares exporta. Ahí está, ¿verdad? Bueno, esa es otra cosa, antes, no, ahí. México es un poco más adelante. No, bueno, en esta, si ustedes lo pueden, todas estas las pueden ver. México es muy importante, entonces está contando con que haya todos esos. Por ejemplo, ya hemos oído que el gobierno de Texas ha creado un grupo de trabajo para promover. Entonces, todos esos sectores se están moviendo. Obviamente, México está también detrás de eso, pero ella está contando con que eso es muy importante para promover. Ahora, respecto a lo que dice Ricardo, yo creo que es cierto, es muy importante ser realistas, no parece haber el mismo clima, pero yo normalmente me defino como optimista y tratando de no ser ingenuo, pero pues a lo mejor de repente no lo logro, en mi optimismo suena a ingenuidad, pero yo diría que sí existe una oportunidad, porque a final de cuentas estamos negociando a nivel trilateral, pero un poco el precedente que va a guiar la negociación, como ya lo sugerimos en nuestra discusión, es el TPP, que es este Tratado Transpacífico, que no hay que olvidar cuál era la idea. La idea de ese acuerdo era tratar de crear nuevas reglas de comercio en una multiplicidad de ámbitos para hacerlas más actuales para la economía del siglo XXI. Comercio electrónico, la tecnología digital, a utilizar, por ejemplo, en medio ambiente para reglas que pudieran apoyar la idea de controlar el cambio climático, que bueno, en el caso ahora pues con Trump, quién sabe, pero en fin, había toda una agenda muy ambiciosa y por eso México se sumó. Al ver que bilateralmente no era posible avanzar, tal vez de esta manera íbamos a poder avanzar. Yo quisiera creer y quisiera tener la esperanza de que esa lógica y todo ese cúmulo de negociación de algún modo se va a replicar. Obviamente no es lo mismo que hubiera habido 11 países negociando a que seamos 3, pero de algún modo sí hay áreas que podrían recuperarse y que pudieran servir de precedente para futuros acuerdos. Y entonces, que la misma lógica porque esa es la cosa, que uno no puede predecir las negociaciones. ¿Quién se puede atrever? Ningún evento social puedes atreverte a hacer una predicción, pero la lógica sí va creando una lógica propia que conforme avanzan los intereses van promoviendo nuevos avances o nuevos compromisos. Y yo creo que conforme avance eso y se unan a estos equipos, aquellos que negociaron, probablemente se van a poder alcanzar acuerdos que ya se habían negociado en TPP con los cambios que se requieran. Por ejemplo, para regresar a la regla de origen, en el TPP se hizo una regla de origen más baja, de 50%, por presiones de Japón, porque Japón quería que hubiera esa regla porque ellos en sus productos y en su producción usan insumos de China, de Tailandia, de varios países, pero en México y Canadá no querían, entonces dijeron no, nosotros queremos que suba, y entonces se negoció 50, pero querían 35, una regla muy liberal, pero México y Canadá dijeron no, y entonces se subió a 50, pero entonces ahora probablemente lo que quiera México es dejarlo igual a 62, pero si estuviera Japón, pues presionaría a la baja, pero no está. Entonces, lo que quiero decir es que ya logramos un paquete de acuerdos que probablemente se repliquen y que puedan hacer que el TLC se vuelva a poner un poco a la cabeza en el logro de acuerdos que puedan ser ambiciosos, no una unión aduanera. Yo estaría de acuerdo con Ricardo, estamos a un nivel que deberíamos estar discutiendo la unión aduanera, es un hecho. Lo hemos venido diciendo desde 2005, cuando se negoció la SPAN, ya se hablaba de una unión aduanera. Ya había habido estudios que decían, si ya no hay aranceles, lo que sigue son las uniones aduaneras. Pero pues no hemos logrado por toda esta dificultad que hay. El China, el septiembre 11, muchos factores, la crisis de 2008-2009. Pero este mismo momento tan especial a lo mejor nos da la posibilidad de que logremos avanzar en sectores importantes, comercio electrónico, modernizar en amplio, facilitación de comercio sería también, ahí les dejo, sería importante, porque hay muchos problemas para cruzar la frontera, hace falta
una mejor infraestructura. Para darles un ejemplo, aparece de repente hay unos legisladores tejanos, acaban de presentar una iniciativa de ley para que el Banco de América del Norte se le pueda aumentar su capital de actuación y se le pueda ampliar su mandato, porque ahora únicamente está limitado para apoyar, proyectos que mejoren el medio ambiente en la frontera. Pero esta iniciativa lo que está solicitando es que puedan utilizarse los recursos para crear nuevos puentes y para crear nuevos cruces fronterizos, que siempre en los últimos 10 años hemos estado pidiendo que se establezcan, porque el congestionamiento es terrible, pero ahora aquí hay una oportunidad de que si esta iniciativa tejana prendiera en el Congreso y nosotros la aprovechamos, pues a lo mejor ahí aparecen recursos para hacer lo que estábamos queriendo hacer desde hace mucho tiempo. Entonces, no hay que perder un poco el optimismo. Bueno, no lo cree Ricardo, pero bueno. El tema del TPP como un proceso de negociación que nos dejó no solo precedentes, sino lecciones muy importantes, ha sido todo el tiempo rescatado desde la Secretaría de Economía, pero también desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, para decir, bueno, avanzamos entonces ahora, por ejemplo, con Nueva Zelanda y Australia, y lo hacemos desde la Alianza del Pacífico, nombrando los estados asociados, pero porque ya tenemos tanto negociado y tanta confianza generada entre nuestros negociadores que esto podría ser un avance sustantivo bastante rápido. Y creo que entonces esa lógica que menciona se ha retomado y está presente en para qué nos sirvió el TPP si a la menor Estados Unidos decidió no ratificar. Parece que sí siembra avances en nuestras estrategias de comercio internacional. En fin, la palabra ahora la tiene el público. Vamos a tomar una ronda de 3 preguntas y después les pedimos a nuestros ponentes que sean tan amables de responderlas. Les pido levantar la mano para que les lleven el micrófono, presentarse y si pudiéramos, estamos al borde de la hora de la comida, entonces les pediría que no hicieran planteamientos, sino preguntas. Sí, el doctor Rafael López Serino, de la Universidad Autónoma Chapingo. A mí sí me gustaría que los expositores me dieran su opinión sobre el sector agropecuario, ¿no? En Chapingo tenemos ya una posición y me gustaría que fueran en 3 líneas, ¿no? Una, el sector agropecuario dentro o fuera de esta renegociación del Tratado de Libre Comercio. La otra es que generalmente la renegociación se ve como una cuestión de que Estados Unidos limite, digamos, los productos mexicanos al mercado de Estados Unidos. Pero también para el sector agropecuario es de cuánto estamos importando de alimentos de los Estados Unidos para que alimentar a los mexicanos, ¿no? Yo creo que esta cuestión de buscar el maíz con Argentina y con Brasil va en ese sentido, pues me gustaría conocer su opinión. Y el tercero es que efectivamente los intereses creados parece que van a ser los primeros que van a defender, digamos, el Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, los maiceros de Estados Unidos, pero también hay otros intereses creados. Hace 2 años, por primera vez, el sector agropecuario, la balanza comercial, tuvo superávit, después de 20 y tantos años de estar reformando y siendo competitivo el campo mexicano. Pero también ahora la Asociación de Productores de Berry, ahora que estamos siendo potencia en producir berries, entonces también se están asociando precisamente para no permitir, digamos, que sigamos creciendo en esa capacidad. O sea, en toda esta cuestión pareciera ser que los intereses más fuertes serán los que van a ganar. Gracias. Muchas gracias, maestro. Sí, es un tema muy relevante. Allá atrás, sí, por favor. Yo quisiera que, por favor, los compañeros que expusieron realmente nos trataran de demostrar hasta dónde realmente el país se ha desarrollado, pero en su economía nacional
Y no solamente por la cuestión de las inversiones, porque como decía el compañero que me antecede la palabra, es que, bueno, nosotros nos hemos convertido realmente en unos importadores y que parece que todo va hacia solamente el desarrollo, pero de esas inversiones extranjeras. Entonces el país se ha quedado atrasado en el aspecto de su desarrollo nacional y por lo tanto, claro, de su economía. Es para mí algo insatisfactorio que México, bueno, pues ¿qué va a hacer cuando algún día algún problema con estos inversionistas, sobre todo? ¿Por qué preocupaciones tanto por la cuestión de los problemas internos de elecciones? Bueno, porque quisieran ellos realmente, creo que, dominar en todo. Y eso es realmente algo que es muy preocupante desde mi punto de vista para México. No podemos nada más irnos por un TLC, que creo que esa es su tendencia, pero ¿por qué no se trata el aspecto de regularizar, de normalizar la cuestión de la migración mexicana, o sea, de crear acá fuentes de trabajo? Y eso también puede entrar dentro del TLC. O sea, realmente el desarrollo nacional, pero para los nacionales y no solamente para los inversionistas. Gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. Última pregunta aquí, por favor. Bueno, tenemos 2 preguntas más. Sí, adelante aquí atrás y después última pregunta. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, felicitar a Ricardo, muy objetivo y muy realista, como un abogado debe ser, sobre los hechos. Sobre el muerto, las coronas, decíamos en Veracruz. Y también, de alguna manera, preguntar sobre estos grupos indígenas, las partes que son minorías en este país. Como mencioné hace rato, más de 129 millones de habitantes, en donde parece ser que estos acuerdos solamente van a beneficiar, como mencionaron mis antecesores, partes cupulares. Necesitamos tener una lluvia que llegue hasta la base más ancha de la pirámide de este país. Y esto solamente se puede lograr visualizando a la persona humana con dignidad, como mencioné en otra conferencia, es decir, viendo por el bienestar de la mayoría de la población, no a cuestiones concretamente cupulares. Es preocupante ver la ignorancia que se tiene acerca de estos temas. Recordemos cuando empezaron en el 89 a los primeros derroteros acerca del Tratado de Libre Comercio, los 10 años que dieron después del 94 para que se prepararan las personas porque tenían que lograr dar la talla, y ahora que ya tenemos pantaloncitos, ya no tenemos pañal desechable como en principio, ahora que hay pantaloncitos, intelectualmente hablando, mencionaban que había grupos ya preparados, y sí lo sabemos, pero ni están todos los que son, ni son todos los que están. Entonces necesitamos convocar, y a eso iba yo en mi comentario breve, convocar a nivel nacional la participación de los profesores, por ejemplo, de Derecho Internacional en estas áreas, para involucrar aspectos como el que mencioné, solo el ejemplo de las zonas indígenas, que afecta y va a afectar gravemente este nuevo Tratado de Libre Comercio, y que no escucho la protección que se pueda dar. Muchas gracias. Gracias a usted. Y ahora sí. Sí, buenas tardes. Jesús Aguayo, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Preguntándole a los panelistas, ¿qué posibilidad habría de que en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio se pugnara, se propusiera, se impulsara la unificación para que existiera solo un medio de solución de controversias y no 11, 14, 19, 20, sino uno solo, un tribunal permanente? ¿Alguna cuestión similar sería mejor? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues, Gustavo, Ricardo, mucha preocupación sobre
pues sobre el tema de los beneficios asimétricos que genera la integración económica entre sectores productivos, entre grupos poblacionales, entre regiones de México, el tema además de un sector como el agrícola que tradicionalmente ha sido más débil y desde luego el tema de otra vez resolución de controversias. Entonces la palabra es de ustedes para cerrar. Empiezo con Ricardo. A ver, así como creo que me gusta hablar, vamos a desmitificar las cosas. Primero, es muy fácil atacar, culpar al TLC de América del Norte de temas de política interna, agrícola, industrial. Y voy a irme al parte de agricultura. Y este es uno de los grandes mitos que al día de hoy no hemos podido desmitificar. ¿Qué dice el TLC en la parte agrícola? El TLC en la parte agrícola dice dos cosas: liberalización, cero arancel en toda la parte agrícola, y todo el tema de apoyos internos, todo el tema de subsidios al agro, todo el tema de subsidios a la exportación agrícolas, todo ese tema no lo regula el TLC, lo regula la OMC. Y en la OMC los espacios o las cajas que le llamamos para negociar o para dar apoyos internos son gigantescas. O sea, el problema del agro no es un problema de liberalización, en mi opinión. El problema del agro es un tema de política agropecuaria, así como varios de los problemas que se señalaron. O sea, al final, el tema no es un instrumento ni una obligación con otro país, sino que quizá el problema es que no hemos hecho la tarea interna. Y es muy fácil, y yo lo he vivido en estos años, decir es el TLC, lo hicieron en el TLC. El TLC no tiene la culpa de si dan apoyo a los productores de maíz o a los productores de aguacate. Eso no lo dice el TLC ni siquiera toca los apoyos internos. Entonces, esa es una parte que habría que tener claro. ¿Cómo se ayuda? Hablando de los inversionistas, no me puedo, supongo que tienen una mesa sobre inversionista Estado, pero yo sí quiero decir algo. Este tema también mitificado de, los inversionistas nos demandan y nosotros tenemos que pagar dinero. Sí, efectivamente, hemos tenido que pagar millones de dólares. No en muchos casos, México ha perdido el 30% de los casos. ¿Pero qué casos hemos perdido? Casos donde un gobernador, un día antes de salir de dejar el mandato, declara una zona libre de cactáceas sin ningún fundamento legal. Con un Congreso de la Unión al que se le dijo que iba a medir una medida violatoria y lo hizo no obstante, y ese nos costó $90 millones. Entonces, al final, ¿cuáles son nuestros problemas? El problema no es el TLC, el problema es Estado de Derecho y cumplir con la ley. Y estos instrumentos, lo que te dicen, hablando de laboral, regresando a ambiental, hablando de inversión, a nosotros no nos debería de preocupar un capítulo de inversión si cumplimos la ley, porque esos capítulos son lo único que dicen. Y todos los casos que hemos perdido, salvo uno que creo que, todos los casos que México ha perdido en materia de inversión es porque el Estado mexicano, en distintos niveles de gobierno, actuó de manera arbitraria y caprichosa. Qué bueno que perdimos. Eso no me oculta decirlo. Al final, estos instrumentos son solo eso, instrumentos. No son paradigmas, no son programas de trabajo. Al final, el gran problema en este país es política pública, Estado de Derecho. Entonces, no culpemos al TLC. Desde luego que hay en lo que coincido 100%, es que habría que tener una discusión migratoria. Yo creo que, y eso, cuando hablábamos de unión aduanera, a eso va el tema migratorio. Ya logramos libre circulación de bienes, ya logramos libre circulación de servicios. El siguiente paso era ¿qué? Personas. En la lógica como siguió la Unión Europea, eso era. Desgraciadamente, yo creo que no hay las condiciones para darse, pero sin lugar a dudas es un tema que se tiene que tocar. El tema de unificación, nada más rápido al profesor, yo lo veo difícil, son 3 capítulos con lógicas distintas, con materias distintas. Regreso a un tema que mencionó Gustavo, este tema de cómo fortalecer el 19. Yo creo que la primera discusión que van a tener los negociadores es si se queda o no el 19. Eso va a ser un tema que se va a llevar hasta el final.
y ya después de que se quede, ¿cómo lo mejoramos? O quizá la mejora vaya a haber un compromiso, ¿no? La fuerza que tienen, y ustedes saben más que yo de otros organismos internacionales, la fuerza, un organismo internacional o un mecanismo de solución de controversias establecido en un organismo internacional tiene la fuerza que tenga la secretaría que administra ese acuerdo. El mecanismo de la OMC tiene la fuerza porque hay 100 abogados dedicados a solución de controversias. Entonces, ahí es donde creo que habría que hacer la tarea, y ahí lo dejo. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Vega, por favor. Yo coincido, es decir, con Ricardo. Un acuerdo de libre comercio de algún modo es un acuerdo limitado, no es la panacea, no es la solución final. Sí es cierto que llevaba una lógica de mostrar en una primera etapa que podían lograrse ciertos efectos, generar comercio, generar inversión, y que posteriormente habría que hacer avances. Por ejemplo, fue tan exitoso el tratado en los primeros 9, 10 años, creció tanto el comercio e inversión, que llegó un momento que se dijo, ya cumplimos ese primer objetivo, vamos a dar el siguiente paso. Y de hecho, cuando llegó la siguiente administración en el año 2000, el presidente Fox, lo primero que hizo fue decir, esto es incompleto, ahora necesitamos avanzar en una comunidad de América del Norte. Él le habló comunidad, otras gentes decían unión aduanera y demás. Y intentó negociar y empezó a negociarse. Por ejemplo, el primer tema es mano de obra. ¿Por qué había habido tanta migración en ese periodo? Yo sí quisiera decir un poco, mencionar algo al respecto. Parte de la lógica cuando se negoció el Telecán, y sobre todo en el capítulo agrícola, era la idea es, necesitamos generar mayor inversión. En el periodo previo ya no había habido inversión en el campo. Por ejemplo, los bancos que prestaban, había poco crédito. Y un poco por el tema el problema de la incertidumbre en la propiedad, sobre todo, como ustedes saben, el sector de subsistencia, no necesariamente en el norte, donde hay grandes empresas exportadoras. Entonces se hablaba, ¿cómo resolvemos ese problema? Pues hay que cambiar el artículo 27 para que se pueda generar un derecho de propiedad plena para los poseedores de los ejidos, y esto a su vez les permita conseguir créditos y inversión. El problema es que la reforma que se llevó a cabo, para un poco hablar en este término que decía Ricardo, se hizo a medias. Y además porque hubo mucha presión política para no eliminar totalmente el ejido. Pero sí, lo que se hizo fue decir, quien quiera convertirse a pequeño propietario lo puede hacer, quien no quiera se puede quedar como está. El problema es que muchos se quedaron como están y obviamente no llegó la inversión. No llegó la inversión privada ni la inversión extranjera, y entonces empezó a haber un poco de inversión en otros sectores, y empezó a darse un proceso y un gran crecimiento de la economía norteamericana que atrajo mucha migración de esos sectores que no estaban avanzando tanto. Entonces faltó una política de decir, no es suficiente, necesitamos invertir en el campo. Entonces hay necesidades que se deben cumplir. El TLC no las puede cumplir por sí mismo, para ratificar lo de Ricardo. Ahora, habiendo dicho eso, yo sí creo que hay la oportunidad en la actualidad. Por ejemplo, Canadá ahora, mencionó Natalia, que en sus principios, objetivos, fíjense qué curioso, ellos quieren que haya un capítulo sobre derechos indígenas. Porque ellos han tenido una reconciliación nacional con sus comunidades indígenas y están tratando de buscar mecanismos para precisamente darles derechos igualitarios a nivel. De hecho, hay una provincia, Nunavut, que está manejada por los propios, por el gobierno federal, pero de alguna manera administrada por las. Entonces, están hablando de que ahí debe haber un capítulo. No sabe, hablando de este optimismo de que ustedes pueden considerar ingenuidad, puede haber una presión canadiense por llevar a cabo un capítulo que a la hora de la hora México diga, pues a lo mejor podemos también negociar algún tipo de reglamentación que nos obligue a tener cierto tipo de derechos para los indígenas, y ahí empezar a atacar ese problema para dar un trato. Igual el tema de equidad de género. A mí no se me ocurre, no sé si a Ricardo, cómo podamos en un acuerdo comercial asegurarnos de equidad de género. Se me ocurre tal vez de dar cierto tipo de preferencias a pequeñas empresarias, tal vez, no sé. Pero pues por ahí también puede haber, porque una de las grandes deficiencias, uno de los grandes problemas que tuvo el Telecán es que la mayoría de las exportaciones, como bien dijeron allá,
Eran grandes empresas y los pequeños empresarios no se pudieron vincular a las cadenas de valor, porque no había financiamiento, porque en fin había muchas restricciones. Y ahora lo que se busca, sí hay un objetivo específico. Ahora, ¿cómo se va a implementar? Pues esta es la oportunidad de buscar mecanismos para hacerlo. Podemos aprender la experiencia de otros países y a mejor empezar a atacar problemas de la asimetría en la región. Entonces, otro tema, por ejemplo, es la desigualdad regional, que eso se generó, como ustedes saben, en el Telecán. ¿Qué reglas se puedan generar? ¿Qué reglas se puedan plantear? No sé, podemos pensar en nuevos mecanismos, nuevas normas para asegurarnos que no se beneficien exclusivamente ciertas regiones. En fin, está abierto y se reconoce que ese primer TLC fue limitado, hay que modernizar, hay experiencia y yo creo que pues hay que tratar de aprender de las lecciones del pasado. Claro que sí. Perfecto, pues muchas gracias. Yo creo que ha sido una conversación de lo más interesante. Yo les pido que me acompañen con un aplauso para el doctor Gustavo Vega y para el doctor Ricardo Ramírez. Muchas gracias por estar con nosotros en la Secretaría de Relaciones Exteriores y gracias a ustedes por su presencia.